que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Y él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y le dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió determinantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos les dijo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El jueves pasado celebramos la fiesta del Corpus Christi, o cuerpo de Cristo. Y aquí es donde se nos recuerda una de las cosas muy importantes, sobre todo que después hemos venido viviendo a través de este tiempo pascual, y que de alguna forma nos ha ido llevando paso a paso a través de las grandes fiestas, para llegar a esta gran fiesta que es la centralidad de nuestra vida cristiana. A través de unos pocos panes y unos pocos peces, Jesús nos da la gran lección de partir, de compartir y repartir. Tres palabras claves: partir, compartir y repartir. Que en el fondo es lo que hizo él mismo para con todos nosotros cuando nos dejó su cuerpo y su sangre. Partió el pan, compartió el pan y repartió el pan. Y allí es donde nos lleva, sobre todo en este momento, para que recordemos sobre todo que su cuerpo y su sangre lo hizo para que todos comiéramos y bebiéramos de él, dejándonos el encargo que siempre lo hiciéramos, lo haríamos en memoria suya. No es solamente un recuerdo, no es eso. Dice: hagan esto en memoria mía, y cada vez que coman y beban el cuerpo y la sangre del Señor, comen y beben su propia salvación. Y en ese sentido tenemos la secuencia precisamente de ese día, como la secuencia de otros momentos en los cuales sobre todo se nos habla de la grandeza de este pan, la grandeza de este cáliz, a través de los cuales en algún momento la presencia de Dios sobre todo se manifiesta en Jesús su Hijo, que es alimento para todos aquellos que vamos por el desierto de la vida, por este caminar, por esta lucha constante en la cual sobre todo se nos invita a la conversión y al cambio. Jesús puede alimentarnos a todos, ciertamente, como lo hizo allá en aquel momento con unos cuantos panes y peces, alimentó a más de 5,000 gentes. Y dice, todavía sobraron 12 canastos de sobras. ¿Qué es lo que en algún momento nos puede también a nosotros decir? Es una gran lección ahora para nosotros, sobre todo nos dice el Señor que puede hacer mucho con poco, o lo poco que podemos a veces nosotros tener, o la disposición que podemos, lo que tú dices ahorita. Nosotros podemos ser a lo mejor no el mejor testigo, ni el mejor testimonio, pero podemos invitar a que otros se acerquen también, y que de alguna forma Dios irá haciendo su proyecto en nuestra vida, y tendremos que ir por ahí modelando, cambiando esa piedra bruta, que al final de cuentas es un gran diamante. Pero los santos no fueron desde el principio santos, caminaron en ese proceso y tuvieron que ir, como dice, limando esas asperezas y convirtiéndose en esos signos maravillosos de la presencia de Dios. Hoy también pues podemos en algún momento decir que tenemos en nuestra vida, sobre todo preguntarnos, ¿qué le llevó a Jesús a hacer esto? ¿Qué es lo que en algún momento Él nos dejó? Él puede hacer mucho con una oración nuestra, con un gesto nuestro, con una caridad hacia los demás. Él puede hacer mucho en ese proceso en el cual nosotros pongamos una pequeña parte y Él hará lo demás, lo que tú también ya señalabas ahorita. Cómo de alguna forma necesitamos sobre todo ser medio, un camino para que otros descubran esa grandeza, esa presencia de Dios en sus vidas, y que sepan valorar sobre todo este gran misterio del amor, de la misericordia de Dios para nosotros. Yo creo que a veces nuestras pequeñeces ante Jesús, y de manera muy especial, pues Él hace el milagro de transformar y de cambiar nuestra vida. Partiendo de allí, creo que tenemos una gran riqueza con la cual podemos en algún momento expresar algunos puntos y algunos aspectos. Por desgracia, tenemos que decirlo, y con dolor un poquito a veces, nosotros, sobre todo, yo lo digo como sacerdote en primer lugar, y segundo, en relación también como parte de la comunidad, como a veces como cristianos se nos olvida la importancia y la centralidad
de la fiesta de la Eucaristía, de la fiesta del amor de Dios, de la fiesta de Cristo presente para nosotros. ¿Cómo lo vamos dejando? A veces decimos, después voy, otro día voy, y se nos va pasando el tiempo. Y yo les decía hoy por la mañana este detalle. ¿Cuántas de las veces en algún momento en nuestra vida, nosotros estamos aquí en la iglesia, los que estamos aquí yo les decía, pero mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes a sus hijos, a sus nietos, los mueven, los acercan para que comiencen a vivir su vida cristiana y su fe? Yo les dije, incluso les decía esto, ya cuando son adultos los muchachos, los jóvenes y de ahí para arriba, yo les digo, en primer lugar tienen que ser muy conscientes de que ya ellos se tienen que mover por sí mismos. Pero abuelos, papás, tíos o familia cercana, recuérdenles, hijos, aprendieron ustedes esto. La vida cristiana es esto. Nuestros compromisos son estos. No lo dejen. Por lo menos eso. No les digo, es que ya no puedes llevarlo de la mano y decir, vámonos. No, déjalo. Ellos ya saben. Ya tienen que ser responsables de su compromiso y su caminar. Cuando viene a veces el dolor, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la persecución, cuando viene la guerra, cuando viene el hambre, las pestes, las necesidades, la pregunta siempre es cuestionante. ¿Por qué? Y aquí es donde viene una de las cosas muy importantes. Para el hombre que tiene fe, puede descubrir en el dolor, en el sufrimiento, en aquello, esperanza ante todo ese tipo de situaciones, sobre todo en la confianza en el Señor que se ha manifestado para nosotros, siempre generoso, grande, y que de alguna forma no nos deja solos. Yo creo que esto es fundamental. Por otra parte, tenemos también que decir que muchas de las veces, cuando no hay fe, renegamos, vamos a buscar la ayuda en cartas, vamos a buscar la ayuda en adivinos, vamos a buscar la ayuda en cosas que no son ciertas. Y por desgracia, mucha gente no es capaz todavía de entender este tipo de situaciones y se deja llevar por ese tipo de actitudes que más de una ocasión lo que lleva es más deterioro de su vida espiritual, su vida sobre todo económica, y situaciones que dice uno no se vale. Creo que en esto tenemos muchísimas cosas de las cuales podríamos analizar y que sabemos y conocemos. Yo precisamente el día de hoy les decía eso. ¿Cuánta gente a veces por desconfiar del Señor se va a buscar a Dios en unas cartas, en un adivino, en otras cosas que no valen la pena? Por eso podemos decir que el cristiano es la producción de una vida en Cristo o de Cristo. Propiamente en su vida se tiene que manifestar de una manera muy especial, como dice la carta del apóstol Pablo también. Han quedado revestidos de Cristo por el bautismo. Ahora bien, la existencia de Cristo ofrece este doble aspecto. Se entregó a la muerte por nuestros pecados y luego resucitó a fin de que tuviéramos vida de gracia. Dos cosas a la vez. Se entregó a la muerte por nosotros, para salvarnos. Y luego enseguida nos da también esa vida de gracia. En la carta a los Romanos nos dice el capítulo 4 y el capítulo 5 es maravilloso porque ahí encontramos mucho más todavía. El cristiano muere a todo cuanto es pecado. Esto a veces no lo hemos entendido todavía y nos cuesta trabajo y volvemos a caer y nos levantamos, volvemos otra vez a retomar y las promesas siguen adelante. Dios siempre será misericordioso, sí, de ahí no podemos dudarlo. Porque el que duda, entonces también tiene duda de su fe y duda de Dios, de que realmente sea amoroso. Yo les digo, Dios es amor y misericordia y nunca te va a dejar solo cuando tú te acerques a Él. Por eso el cristiano pues está llamado a que tenga sobre todo una vida de penitencia, de transformación. No es un principio, sino un medio para conseguir ciertamente la penitencia. Aquí vamos a hablar de dos aspectos: la penitencia como sacrificio y la penitencia como sacramento, en los cuales de una manera muy especial pues tendremos la oportunidad, sobre todo nosotros, de acercarnos a vivir este acontecimiento con el cual como medio nos lleva a santificar nuestra vida, mortificando nuestro cuerpo a través de las cosas materiales, sobre todo que en el momento hacemos sacrificios, o también acercándonos al sacramento de la gracia, que es sobre todo la confesión, y que nos muestra de manera muy especial cómo Dios actúa, sobre todo ante el desorden y el pecado, perdonando. No nos deja, no nos abandona. Muchas de las veces nuestros instintos a veces nos llevan precisamente a desviarnos, a imaginarnos que en algún momento nuestras inclinaciones son normales. Como dice, pero esto es normal. No, lo normal es que tú sigas eres cristiano, católico, entonces vive estas normas. Eres cristiano nada más de cualquier denominación, vive las normas de ser cristiano. A veces, de un lado y de otro, tenemos que decir que
fallamos, a veces no somos capaces de entender las maravillas y la grandeza de la misericordia de Dios, y más de una ocasión lo vemos, es que la fe me salva. No, 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 la pura fe no salva. La fe va acompañada de obras, la fe va acompañada de transformación, la fe va acompañada de penitencia, la fe va acompañada de mortificación, va acompañada de esos elementos en los cuales yo me dispongo, en primer lugar internamente, para reconocer la misericordia y la bondad de Dios, y que Él, sobre todo, vuelve a restablecer ese orden que se había derrumbado a través, sobre todo, de mis actitudes. Por eso la penitencia tiene que ser el objeto de hacer morir el pecado en nosotros. Y aquí tenemos el núcleo de la enseñanza del Evangelio que nos brinda hoy. Como en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar a las obras exteriores, sino más bien a la conversión, a la transformación del corazón, la penitencia interior. Recordemos las palabras de Jesús cuando en algún momento decía que no es que comen carne de puerco. Vamos a decir ese tema que muchas veces sacan por ahí algunos. O que comes este otro tipo de alimento que está prohibido. Yo les digo, para el pasado era una cuestión de higiene, la convirtieron al final de cuentas como en un medio de salvación, pero no era cierto. ¿Sí? Son costumbres. Ahora, Jesús dice con mucha claridad, no es lo que te tragas, no es lo que comes, sino es lo que sale del fondo de tu corazón, de donde salen las mentiras, los engaños, las envidias, las injusticias, las maldades de todo tipo del corazón. Y es ahí donde tenemos que estar nosotros, sobre todo, ser conscientes de que la penitencia nos tiene que llevar ¿a qué? A quitar eso. Hoy por hoy también tenemos que decir, sin estas obras de penitencia a veces permanecen estériles y engañosas. Es decir, yo hago mucha penitencia. Bueno, que se vea. ¿Dónde está tu transformación? Y ahí es donde entra la otra parte. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos vivir? ¿En qué consiste? Es como aquello que en algún momento presentan cuando se proponen, sobre todo, hacer esas pequeñas penitencias que alguien que toma o que se droga y que dice, Padre, yo quiero hacer una promesa. Les digo, muy bien, ¿estás dispuesto a asumir la responsabilidad y el compromiso, sobre todo, de renunciar a esto que te gusta? Para que te des cuenta realmente que te va a costar. Estar consciente, sí, es que quiero hacerlo porque ya llegué a fondo, me pasó esto, pasó aquello, etcétera, etcétera. Yo les digo, muy bien, entonces ahora vas a hacerlo y te vas a dar cuenta de que al final de ese periodo que tú propusiste como sacrificio, como meta, me lo vas a renovar. Porque no basta con llegar allí, porque llegas allí y te lo vas a poner otra vez hasta las chanclas, no vale la pena. Digo, no, aquí es donde entra que tu proceso te tiene que llevar a reconocer que hay algo grande y bueno en eso que hiciste y que ahora vas a mejorar otra vez y vas a continuar y no quedarte solamente con este tipo de situación que en algún momento te deja propiamente en una situación intrascendente, porque vuelves a lo mismo si vuelves a caer. Entonces ahí es donde viene pues lo que decimos, miramos más allá, miramos ya realmente el resultado de un sacrificio, porque nuestra penitencia, podemos decirlo así, nuestra penitencia física, corporal, hemos descubierto que es un bien mayor el que viene enseguida. La tarea ciertamente no es fácil. Esto lo sabemos, el corazón del hombre rudo está endurecido, y esto pues más de alguna ocasión requiere de poco a poco la transformación y el cambio. Y esto va a ser una lucha constante mientras estemos en la vida. Que nadie me diga que ya llegó a ser el perfecto, el santo en su vida y que de alguna manera ya no tiene nada que quitar. Por eso, pues yo creo que en algún momento, a través del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1432, dice, el corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron, mirando la cruz, mirando al crucificado, mirando a aquel que en algún momento, sobre todo, nos puede dar la gracia para que a través de su Espíritu, que nos revela que somos pecadores, que necesitamos consuelo, que necesitamos perdón, que necesitamos misericordia, que necesitamos ese arrepentimiento y conversión. Y yo creo que en ese sentido, poniendo también las mismas palabras del Catecismo de la Iglesia Católica en el 1433, dice, es la enseñanza primera de la lectura, derramaré un espíritu, lo que ya leíamos ahorita en la primera lectura del profeta Zacarías, ¿sí? Un espíritu de gracia y de súplica. Ellos mirarán al traspasado, me mirarán a mí, en cuanto al que ellos traspasaron, se lamentarán por él. En aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, a fin de lavar el pecado y la impureza.
Con esto hacemos un poquito un recorrido recordando aquel pasaje del libro del Éxodo, la serpiente en el desierto. Así como la serpiente fue un signo para el pueblo judío cuando era mordido por las serpientes, ahora el Hijo del Hombre será puesto en lo alto y me mirarán, y aquel que mire al traspasado se salvará. Y ahí tenemos la respuesta, sobre todo cómo podemos en algún momento nosotros caminar en ese proceso para descubrir realmente que necesitamos siempre seguir ese espíritu del Señor en nuestra vida, desde nuestra disposición interior, ese ánimo de seguir a Cristo. ¿Nos cuesta? Sí. ¿Vamos a tener que dar respuestas constantemente de conversión? Sí. Tenemos que aplicar un poquito en nuestra vida, sobre todo esa actitud de humildad también. Porque a veces es nuestro falso orgullo el que no nos deja acercarnos a Dios. ¿Por qué yo necesito de esto? ¿Por qué tengo que ir a confesarme con otro que es igual o peor que yo? ¿Por qué tengo que...? ¿Cómo es que está en ese pedazo de pan o en ese poco de vino está Dios? Si no tienes fe, todo lo que te puedan decir, todas las teologías, todas las filosofías y todo lo que tú quieras, no te van a convencer. La vida cristiana requiere de un acto de fe, un acto de humildad y de que estamos sobre todo conscientes de que somos débiles en nuestra humanidad y que necesitamos siempre de la bondad de Dios. En pocas palabras, necesitamos de la cruz de Cristo, cargar con esa cruz de cada día y seguir al Señor que ha venido sobre todo acompañándonos en nuestro peregrinar. Yo recuerdo siempre sobre todo esa imagen de la playa donde dice, la primera propuesta es: ¿dónde estabas tú, Señor, cuando yo más necesité de ti? Y solo se ven 2 huellas. Y solo se ven, sí, un par de huellas, nada más en la playa. Es que yo iba aquí contigo, te iba cargando. No eras tú el que ibas, era yo el que te iba cargando. Así es. Siempre está con nosotros, siempre nos acompaña y siempre nos ayuda. Por eso, el secreto de toda mortificación, pues tenemos que decir que es aquello que en algún momento nos pone frente a nosotros mismos en nuestras situaciones verdaderas y descubrimos como ante un espejo: este eres tú, este rostro vienes cargando con estas situaciones, con este pecado, con esta maldad, con estos egoísmos, con estas mentiras. Y allí es donde tenemos que volver a retomar nuestra vida de nueva cuenta, decirle: Señor, este cuerpo desgarrado en muchas figuras es un cuerpo, parece grotesco, sin embargo en algún momento necesitamos de tu misericordia, necesitamos de tu sangre para que lave nuestros pecados y transforme nuestra vida. Yo creo que es una legítima oración de decirle al Señor: Señor, que tu sangre derramada ahora se convierte en mi salvación. He allí nuestro problema y nuestro dilema en la vida. Cuando hay sufrimiento, queremos luego correr, huimos, no lo queremos. Y esto, claro, es muy normal y natural que en la vida del hombre sobre todo aparezca este tipo de sentimiento, cuando aparece ese tipo de situaciones, sobre todo de que ¿quién quiere sufrir? Nadie. Yo les decía por la mañana, ¿cuántas de las veces en algún momento Dios nos da la oportunidad de actuar y de hacer el bien? Y a veces por egoísmo no lo hacemos. ¿Por qué? Es que voy a dar de lo que yo me costó trabajo, voy a apoyar en esto, voy a dejar mi tiempo, voy a aquello. A veces, híjole, nos cuesta un poquito entenderlo. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan metidos en nosotros mismos que nos olvidamos precisamente de los demás y pensamos solamente en nosotros. Yo les decía por allí el día de ayer a unos de un grupo, y les decía esto: piensen un poquito más en la posibilidad de que una persona puede ayudar y no necesariamente ustedes se están oponiendo a algo que no debe ser. Que puede esta persona ser un respaldo para otro en el sentido de que va a coordinar, apoyar y ayudar para que sea este proceso un poquito más abierto. Pero no, hay negatividad. Entonces digo, bueno, entonces ustedes véanlo a su gusto y a su manera, pero no es. Pero bueno, a veces así ocurre y en la vida humana tenemos que pensar no de manera egoísta, sino más bien en el bien común de los demás. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos Juan el Bautista, Señor, otros que Elías, otros dicen que ha surgido un profeta de Dios. Y Jesús les preguntó: ¿vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dijo mirando a
Jesús pregunta.